Te lo anticipaba antes de la pausa, vamos a hablar del hambre emocional, cómo se puede distinguir. Para hablar de este tema está nuestra licenciada en nutrición, Pilar Lombardo. Hola Pili, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, Gustavo? Bien, arrancando la semana. ¿Qué es esto del hambre emocional? El hambre emocional, a diferencia del hambre real o el hambre físico, Ajá. que responde a una necesidad de nutrientes, una necesidad biológica del cuerpo, es aquella que está vinculada a factores psicológicos o factores emocionales. Ese hambre que aparece, Sí. a pesar de que capaz hayamos comido hace un rato, Sí. cuando, por ejemplo, tenemos una situación estresante, una pelea con alguien, o capaz que me pasa mucho en consulta, me dicen que están estudiando y tienen ganas de comerse todo cerca de los exámenes. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro registra esas situaciones de estrés con el cortisol elevado y busca bajarlo. ¿Qué pasa? Lo que tiene a su alcance lo más rápido es la comida. ¿Por qué? Porque los alimentos fuentes de grasa y fuentes de azúcar generan liberación de dopamina y de serotonina en el cerebro. Satisfacción. Satisfacción inmediata. Entonces busca como primer medida para bajar ese estrés comer algo. El problema viene después de que lo comemos, porque justamente el hambre emocional, Sí. a diferencia del hambre real, viene con una sensación de culpa a continuación. Claro. ¿Por qué? Porque el problema sigue estando. Por ejemplo, te peleaste con tu pareja, Sí. te comiste un chocolate que te daba mucho placer en ese momento. No va a volver tu pareja. Claro, pero tu pareja seguís peleado. Claro. Tenés que estudiar, te comiste el chocolate, pero tenés que seguir estudiando, ¿entendés? Entonces, además del problema que sigue estando, se le suma que muchas veces las personas están intentando capaz que cuidarse, entonces se sienten en una situación de debilidad o vulnerabilidad, como diciendo, ni siquiera puedo cuidarme, o sea, tras que me pasan cosas malas, ni siquiera puedo cuidarme. El hambre emocional viene por una cuestión de no poder manejar las emociones de otra forma. Entonces, es lo que te digo, se recurre a la comida. Para poder diferenciarla con el hambre real es, primero, pensar. El hambre real viene acompañado de situaciones físicas. Por ejemplo, es gradual. Entonces, de a poco vas a empezar a tener hambre, vas a tener ruidos en la panza, o capaz que hasta te duele la panza o te duele la cabeza. En cambio, el hambre emocional aparece de repente. De la nada. De la nada tenés ganas de comer. Y la otra diferencia, que esta es para mí la más fácil de distinguir, es que, ¿viste la frase que dice, cuando hay hambre no hay pan duro? Sí. El hambre real, te comes cualquier cosa. Yo a mis pacientes les digo, pensá, te hubieses comido un huevo duro, que el huevo duro, para lo que yo explico en consultas, es que es un alimento que te da saciedad, tiene proteína y tiene grasa. Entonces es buenísimo. Si tenés hambre, te lo comes. Ya está. Pero si vos tenés hambre emocional, estás estudiando, estresado y tenés hambre emocional, vos no buscás el huevo duro. Vos buscás algo fuente de grasa y fuente de azúcar. Entonces es como que el hambre emocional va a ese tipo de alimentos. Otra diferencia es que el hambre real te permite distinguir cuando ya estás saciado. El hambre emocional no distinguís cuando estás saciado y por eso muchas veces llegás a la situación de tener un atracón. Entonces, por eso después también viene la culpa, porque pasaste de estar bien a tener como de repente muchas ganas de comer, te comes todo y después viene la sensación de culpa. ¿Para qué comí? Sí. Eso es primero, para mí, distinguirlo. Segundo, una vez que podemos saber que tenemos problemas para gestionar las emociones, buscar ayuda. No solo en un licenciado en nutrición, sino también puede ser un psicólogo o un psiquiatra o en conjunto los tres. Para manejar emociones. Para manejar emociones. Y además también hay otras herramientas para gestionar las emociones. Es algo muy común esto del hambre emocional, ¿no? Un ejemplo claro que daba Pilar es el momento de los estudiantes, a rendir exámenes, están en finales, parciales, es algo normal, no es que a uno lo condiciona, ¿sí? Pero es algo que nos puede pasar a todos. Sí, eso es una situación normal. El problema está cuando todas las emociones, porque ahí cuando estamos a punto de rendir, capaz que es una mezcla entre miedo, por ejemplo. Estrés. Sí, y estrés. Pero el problema está cuando el hambre emocional ocurre cuando tenemos felicidad, cuando tenemos miedo, cuando tenemos tristeza, cuando tenemos enojo. En todo momento. Claro, cuando manejamos todas las emociones de esa forma. Muchas veces, muchos pacientes no se dan cuenta, pero también viene desde que somos niños. Quizás hay padres que sus nenes lloraban por cualquier motivo o ellos no sabían distinguir qué pasaba y les daban de comer. Entonces muchas veces ya el manejo o el mal manejo de las emociones viene desde la primera infancia. Pero bueno, como te decía,
buscar ayuda a un profesional, Sí. pero en casa tenemos distintas herramientas. Por ejemplo, A ver. hay una que es la respiración profunda. Ujú. Nosotros cuando respiramos profundamente de 3 a 5 inhalaciones y manteniendo la respiración, activamos algo que se llama el nervio vago. El nervio vago va a activar el sistema parasimpático, que es el sistema del cuerpo que justamente contrarresta el cortisol en sangre. Ajá. Entonces, esa es una forma de distinguirlo. En vez de decir, me voy a comer un paquete de galletitas, Sí. el chocolate, quesos, lo que haya, primero frenar y decir, bueno, voy a respirar. Ya de esa forma seguramente la situación angustiante Sí. que estábamos por atravesar haya bajado un poco. Y otra forma, hay algo que se llama mindful eating, Ajá. que es la práctica del comer consciente. Nos permite poder distinguir, por un lado, la sensación de hambre Sí. y la sensación de saciedad, Ujú. y a su vez la conducta que tenemos frente a la comida. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un, para mí, o sea, para mí no, pero para muchos profesionales vivimos en un piloto automático. Nos levantamos, capaz que desayunamos, trabajamos, frenamos, Sí. cortamos, almorzamos, hacemos todo de corrido. Y no nos damos el tiempo de poder prestar la atención a lo que estamos comiendo. Claro. El mindful eating lo que te presenta es la idea de sentarse primero. Primero sentarse y comer sin distracciones, sin el tele, sin el celular. ¿Por qué? Porque tenemos el hambre físico, Sí. que lo tenemos, con la sensación Ujú. del dolor de panza capaz, pero también hay un hambre que se podría decir que es mental. ¿Por qué? Porque si nosotros comemos mirando una serie, no registramos capaz que acabamos de comer y de la nada apareció el plato vacío. Entonces, vos la panza ya la tenés llena, pero como que mentalmente Te falta algo. Entonces, primero comer sin distracciones Sí. y al momento de sentarse al plato, intentar de vivirlo con todos los sentidos. La vista, el olfato, el gusto, el tacto. Entonces, eso es lo que presenta el mindful eating, que se puede practicar en todas las comidas o al menos decir, bueno, una comida al día intento hacerlo. Y eso te permite reconectar con los sentidos. Muchas veces hay gente que te dice, pensé que me gustaba tal comida y en realidad no me gustaba tanto cuando se puso a practicar A ver, todas claro. esas cosas. Bueno, son cuestiones a tener en cuenta para diferenciar lo que es el hambre emocional, pero también para mejorar nuestra calidad de alimentación en cuanto a nutrientes del cuerpo. Sí, y además porque tener hambre emocional, Sí. esa culpa que genera puede llevar a tener o trastornos de la conducta alimentaria o quizás no genera ningún tipo de culpa, pero el comer emocional con alimentos calóricos, Claro. altos en grasa, altos en azúcares, te puede llevar a tener otros problemas de salud, Dispara otro. como sobrepeso y obesidad, Sí. que esos a su vez te disparan en otros. Entonces, si uno está reconociendo que tiene hambre emocional, Ujú. lo importante sería intentar de, primero aceptar el proceso, Sí. no culparse, porque es algo muy común el no poder gestionar emociones. La idea es buscar otra forma, leer un libro, Ujú. hacer las respiraciones, salir a caminar, hacer actividad física. Entonces, buscar ayuda si uno no puede de forma solo poder manejarlo, sino buscar ayuda, pero nunca juzgarse y Claro. nadie te va a juzgar. Yo no juzgo a las personas que se sientan conmigo y me dicen, tengo hambre emocional, sino que justamente busco ver qué te lo disparó, por qué se te disparó, qué Los otras motivos, herramientas tenés a tu alcance, porque a veces te pasa la noche y obviamente no te puedo decir salí a caminar una vuelta a las 12 de la noche. Claro. Entonces por eso hay que buscar otras herramientas.